Dicen que donde hay agua hay vida, y en Polop el agua no es solo paisaje, es historia que fluye entre calles empedradas, voz que brota de sus manantiales y fuentes, y que si prestas atención escucharás cómo nos cuenta su pasado y su presente. Hola familia y sean todos bienvenidos a otro programa de Junior y Maya por el Mundo. Hoy nos encontramos en un pueblo que parece sacado de una postal. En la provincia de Alicante, en plena Marina Baixa, a tan solo 10 minutos de Benidorm, encontramos este encantador pueblo mediterráneo auténtico. Así que sin más, sean muy bienvenidos a Polop de la Marina. Además de bonito, este pueblo tiene una historia impresionante. Y toda está ligada o relacionada con el agua, porque en este pueblo confluyen 4 ríos y hay muchos manantiales. Y aquí se asentaron varias civilizaciones a lo largo de la historia. Vamos a ver, para allá. En esta ubicación, en lo alto del cerro, antes del castillo, hubo un asentamiento íbero hace 2500 años. Posiblemente después vinieron los romanos, los visigodos, pero después fueron los musulmanes los que conquistaron estas tierras y construyeron el castillo y dejaron aquí su legado con este pueblo, con estas calles estrechitas que son típicas de esta zona. Como pueden ver, las vistas desde este castillo y eso que estamos abajo del castillo son espectaculares. Se ven todos los valles. Ahí está la Nucía, y aquí, todo ese pueblo de ahí es Callosa en Sarriá, y ahí están las fuentes del Algar. Así que para completar la excursión se puede ver este pueblo perfectamente en una mañana, y después para completar la excursión podéis bajar a la costa o podéis bañaros en el río en las fuentes del Algar, así que ideal. Mirad qué bonito. Y eso no es todo. Aquí tenemos un cementerio antiguo. Vamos a verlo. Bueno, evidentemente este cementerio está en desuso. Ya no es el cementerio del pueblo, es un cementerio antiguo que está dedicado a la figura del gran escritor español Gabriel Miró. A Sigüenza en su huerto de cruces. Sigüenza es un personaje muy recurrente en la obra de Gabriel Miró. Y según los expertos literarios, es su alter ego. Es un personaje que él creó para reflejarse a sí mismo. Bueno, 2 datos curiosos de esta localidad. Si veis, la torre del campanario es en forma de corona. Esa la vimos, por ejemplo, en Edimburgo, cuando viajamos a Edimburgo. Y esa roca que veis, justo esa forma rocosa, que veis justo detrás de la iglesia, le dicen el león dormido. Ese nombre se lo puso el escritor Gabriel Miró, porque verdaderamente, si te fijas, sí que parece un león dormido, ¿o no? ¿Qué os parece? Dejadnos en los comentarios ahí. Bueno familia, esperamos que os esté gustando este lugar. Polop es un pueblo que se encuentra muy cerca de la costa. No porque sea un pueblo de interior es sinónimo de que está apartado del mar, ni mucho menos. Tenemos apenas 12 minutos en auto de este pueblo a las hermosas playas de aquí de la Costa Blanca. Es una opción muy buena para todos los interesados en venir a vivir acá a la Costa Blanca, tanto a alquilar como a comprar,
porque los precios son más bajos que lo que es en primera línea de playa, en el litoral y tal. Detrás de mí tenemos la iglesia de San Pere, de San Pedro. Se construyó en el siglo XVII sobre los restos de otra iglesia. Birra pause, food pause. Nada, vamos a comer unas cositas de aquí de la tierra. Ensaladilla rusa, tortilla de patata, croquetas de bacalao y unas pechuguitas de pollo rebozadas con salsa de alioli. Más español imposible. Vamos a hacer un picadito así de todo para reponer fuerza y seguir camino, que tenemos muchísimo que mostraros aquí en este pueblo tan bonito. Bueno, prueba. Croqueta con alioli, siempre. Y caseras, tan buenas. Tiene gratamente sorprendido este pueblo. Agua natural, señores. Agua natural en esta fuente. Vamos a rellenar nuestra botellita, que seguro que esta está mejor que la que vino aquí. Estas calles estrechas y empinadas son el testigo de que fue de origen árabe. Bueno, familia, en este momento nos encontramos frente a la casa museo del gran escritor español Gabriel Miró. Es bueno decir que él no vivió aquí. Sin embargo, el ayuntamiento de Polop destinó esta casa para llevar a cabo pues, lo que era su museo, recreando en su interior, a través de los muebles, de la decoración, cómo era que él vivía en aquella época. Nos encontramos en la Plaza de los Chorros. Esta plaza cuenta con una fuente que da la vuelta a toda la redonda de la plaza, donde tiene, creo que son 200 caños de chorros, ¿no? 221. 221 caños de chorros de agua. En este momento hemos tenido el infortunio de que no están echando agua. Sí hay agua en lo que es la fuente, pero los caños se encuentran cerrados en este momento. No obstante, se los vamos a mostrar para que vean qué curioso, qué cantidad de caños de agua. ¿Ven? El chorro principal, que también está seco en este momento, no está brotando agua, es como la especie de cabeza de un perro o así, y su escudo principal es más grande, que es el que pertenece a esta localidad de Polop de la Marina. Como pueden ver en la pared, en el muro, se van reflejando en estos mosaicos los escudos de diferentes localidades de aquí: Denia, Elche. Y bueno, un dato muy importante: estos 221 caños de agua, de ellos brota agua pura de manantial. Aquí está. El agua de esta fuente es de manantial directo y procede del riego mayor de Polop. O sea, el agua que fluye a través de estos caños viene de los manantiales más grandes que hay en esta región de Polop, en este pueblo. De hecho, como dato curioso, aquí viene muchísima gente con sus garrafas de agua para llevarse agua a sus casas, agua pura, para llevarse agua y aprovecharla, porque esto es agua, la mejor agua para beber. ¿Qué pasa? Que hoy nosotros queríamos hacer lo mismo, queríamos llevarnos un poco de agua a casa, pero resulta que
no, no tenemos agua en no los caños. sabemos por qué, no sabemos. Y bueno, otra función que cumple esta plaza, pues es un núcleo social. Aquí viene mucha gente a sentarse en esta barandilla mientras escuchan el agua caer, pues a hablar y a contarse sus cosas y tal. Tenemos 1, 2, 3, Oh, hemos encontrado agua. y 5 caños. Mirad nomás qué mirador tenemos acá en esta plaza. Tanto puedes contemplar las montañas, todo el área natural, bosques, montañas, como esta foto del pueblo que es increíble verdaderamente. Esta imagen del pueblo resume básicamente lo que es, ¿no? ...360 grados de imagen... tanto del pueblo como de la naturaleza que rodea al mismo. Me llama la atención poderosamente en esta plaza es este pedazo de árbol de olivo. No es normal encontrarse un árbol de olivo de estas dimensiones. Es increíble, verdaderamente. Y por lo que se ve, debe ser centenario. ¿Tú habías visto un olivo así alguna vez? Nunca, jamás he visto un olivo en toda mi vida aquí en España, que es la meca de los olivos, entre otros, ni pero en sobre todo Grecia España, tampoco no, vimos, también ni en vimos Grecia. olivos grandes. Aquí hay otros que están muy bonitos, se ven muy bonitos. De hecho, tienen arriba una casita para pájaros, mira. Le han puesto una casita para pájaros, ¿ves? Bueno, y aquí en pleno casco urbano tenemos la muestra de lo que os estábamos diciendo sobre el agua. Aquí están todavía los sistemas de riego antiguos, todavía funcionan, os los vamos a enseñar. Estas tierras fértiles fueron cultivadas durante siglos por los árabes, que canalizaron las aguas para aumentar el rendimiento de sus cosechas. Lo primero que nos encontramos en la ruta es el partidor, que tuvo una relevancia muy importante. Gracias a esto empezaron a separar el agua que iba a la Nucía con el agua que iba a Alfaz del Pi y Benidorm. Hasta la época medieval, las aguas de este barranco surtían a las poblaciones de Polop y la Nucía, pero en el año 1666, gracias a la construcción del riego mayor de Alfaz, empezaron a surtir de agua a las poblaciones vecinas de Alfaz del Pi y Benidorm. Por aquí confluyen 4 ríos de la comarca. Pero además de los ríos, las características del suelo de Polop hace que emanen manantiales. Así que estamos literalmente sobre el agua. Y bueno, y además de la importancia que tiene el agua en este lugar y la relevancia histórica que tuvo, el entorno es muy bonito para venir a pasear, lo tienes aquí en el pueblo, para venir a dar un paseíto solo, con el perro o con tu pareja. Y en un momento estás completamente rodeado de naturaleza. La construcción de esta infraestructura trajo un enorme desarrollo socioeconómico a la comarca. En esta ruta, además de antiguas acequias, también encontramos restos de antiguos molinos. Por aquí. Y aquí ya, escuchad, una parte de los pájaros, que es una pasada. Parece que estamos en un... parte de los pájaros, escuchad el agua que ya por aquí se nos asoma. Vamos a ir por aquí mejor. Bueno, aquí hay una bajada que está, la verdad, bastante fácil y nos lleva a una pocetita de agua cristalina donde está fluyendo agua ahora mismo. Ahí ven. Vamos a llegar hasta ahí. Mirad esto.
O sea, esto está en un pueblo. Aquí no hay nadie absolutamente, estamos nosotros, la naturaleza en general, pájaros, árboles, sobre todo agua. Y esa poseta que hay ahí, no sé si se puede distinguir a través de la cámara, pero por lo menos el agua me da por aquí. A ver, métete. O sea que no. Se conserva una poseta de agua cristalina aquí increíble, donde me están dando unas ganas de bañarme. Vamos. Y esto es este entorno verdaderamente muy agradable. Oye, lo que hemos descubierto, papi. Lo que hemos descubierto, sí señor. No hay nadie aquí, estamos siguiendo el sonido, nosotros y la naturaleza. Siguiendo el sonido del agua, no sabíamos que había una poceta, ni idea que había una poceta aquí. Lo acabamos de descubrir en vivo y en Y el directo. fondo son piedrecillas, aquí no hay fango, ni intriga, ni nada raro. O sea, está increíble para venir a sentarse aquí. Bueno, ahora mismo somos Bruxil y en el lago azul, ¿no? Sí, está buenísimo para venir a hacer una especie de picnic aquí Y bañas. y bañarse ahí. Es increíble. A ver si no me meto al final. Bueno amigos, si os ha interesado este lugar, les voy a dar las coordenadas para llegar aquí. Es muy sencillo, pero si no lo sabes, puede ser muy difícil, ¿vale? Esto que tenemos aquí, esta barandilla, por ahí arriba pasa la carretera principal del pueblo. Esa es la carretera principal. Y justo esa barandilla y estos túneles son la entrada al pueblo. Cuando lleguen a esta barandilla, simplemente buscar un aparcamiento, caminar sobre este puente y bajar por aquellas escaleras que están ahí, bajar, recorrer todo esto aquí y cruzáis por debajo del túnel. Y ahí, justo saliendo de uno de esos arcos, empieza el sendero. Como ven, ahora mismo me encuentro parado justo encima del puente, justo en la entrada del pueblo. Este es el puente, abajo están los túneles que les indiqué anteriormente. Esos túneles van a dar a salir aquí. Y ese murito que ven por ahí es la vera del río. Bueno familia, desde aquí, desde la cima de este pueblo, en este hermoso castillo, junto a este hermoso también cementerio, y con estas vistas maravillosas de todo este casco histórico de Polop y su sierra, vamos a poner fin a este programa. Esperamos que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadlo en los comentarios, regalarnos un like, suscribiros a nuestro canal, que es gratis, y para nosotros es un gran aporte. Muchísimas gracias siempre y os mandamos un beso grande a todos.